Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cita con Parlamento. Los presupuestos de 2020 han iniciado ya su trámite oficial en la Cámara para ser aprobados. Ya se han designado las comisiones que discutirán las partidas de cada departamento. Son unas cuentas que ascienden a 9.569 millones de euros, de los que, según el Gobierno, 8.066 millones se van a destinar directamente a los ciudadanos. Es uno de los profesionales habituales en el Parlamento y también uno de los más queridos. El fotógrafo Trino Garriga da nombre desde ahora a la sala de prensa del Parlamento. Trino se ha ganado el cariño de compañeros y políticos durante casi 40 años de trabajo, en los que ha captado a través de su objetivo muchos de los momentos históricos de la historia parlamentaria en las islas. 4 décadas y que ha retratado a través de su fotografía. Y es un homenaje a través de él, de tantos periodistas, hombres y mujeres que han pasado por el Parlamento. La noticia política de la semana sigue siendo el preacuerdo de gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que hicieron público cuando no habían pasado ni 48 horas después de las elecciones. PSOE y Unidas Podemos toman la iniciativa y ponen sobre la mesa un acuerdo de gobierno de coalición al que invitaron al resto de fuerzas que ellos consideran progresistas. Por el momento intentan sumar a nacionalistas y regionalistas con la incógnita de los votos de Esquerra Republicana, cuyos votos son necesarios para apoyar y para lograr la mayoría absoluta. Ha habido reacciones también de los grupos parlamentarios aquí en Canarias. El PSOE lo celebra, Nueva Canarias y Coalición Canaria se muestran proclives a un posible acuerdo y la agrupación socialista Gomera ve positivo este acercamiento. Necesitamos un gobierno de España estable, garantista, de 4 años y por supuesto progresista, y eso es lo que han anunciado los dos líderes esta mañana, así que satisfacción y esperanzas en lograr esa mayoría parlamentaria de cara a una investidura. No se nos está presentando un acuerdo de 176 diputados a ver si usted quiere participar, ¿no? Se nos está presentando un acuerdo de una serie de diputados que todavía no hemos visto dibujado, sino en el acuerdo de intenciones, y habrá que esperar. Se abre un proceso de negociación donde desde Nueva Canarias vamos a esperar a que se nos convoque. Hemos sí decidido adelantar una reunión del seguimiento del pacto por parte de las dos organizaciones nacionalistas que nos presentábamos de manera conjunta. Creo que es una buena noticia y por ahora esperar a ver cómo van avanzando las circunstancias y cómo van avanzando en las negociaciones, pero esperemos que lleguen a entendimiento. Evidentemente, esta situación no se puede prorrogar mucho más. Los presupuestos para 2020 inician su trámite parlamentario con las comisiones en las que se desglosan las partidas de cada área. Son unas cuentas en las que el Gobierno sostiene que se hace un importante esfuerzo en políticas sociales. En total serán 9.569 millones de euros que podrían aumentar cuando se forme Gobierno. Se elaboran estos presupuestos, dice el Gobierno, solo teniendo en cuenta lo que se tiene con seguridad y no lo que podrá venir del Estado. Son 9.569 millones, pero el Ejecutivo pone el acento en los 8.066 que se invertirán directamente en los ciudadanos. Todas las actuaciones del Gobierno van a estar destinadas a defender el mayor nivel de inclusión social posible, a la mejora de los servicios públicos esenciales, a la reactivación de la economía, a la generación de empleo de calidad y, por supuesto, una economía más diversa, más productiva. Confía Rodríguez en que una vez se forme Gobierno en el Estado estas cuentas puedan mejorar. Sin embargo, desde la oposición no las ven con buenos ojos, sobre todo por la subida de algunos impuestos. Un presupuesto pues bastante decepcionante, porque no creemos, como usted defiende, que vaya a mejorar la vida de la gente, sino más bien lo contrario, que va a contribuir a empeorar la vida de los canarios. Son un fracaso de este Gobierno, porque ni van a impulsar el crecimiento económico, más bien todo lo contrario, ni van a servir para estimular nuestra economía. Nosotros no estamos en contra de una reforma fiscal, lo hemos dicho muchas veces, pero no existen ahora mismo los condicionantes para afrontar una reforma fiscal ni en Canarias ni en el contexto del Estado. Para los grupos que apoyan al Gobierno son los presupuestos que necesita Canarias. El Gobierno responsablemente ha elaborado unos presupuestos expansivos con fondos propios. Es un presupuesto que cumple con la agenda social del Pacto de Gobierno. Es urgente la conformación de un nuevo Gobierno estatal que dé estabilidad a la
las necesidades y a las demandas de la población española en general y canaria en particular. Se ha elaborado un presupuesto que permitirá a las canarias y a los canarios ganar en derechos sociales, en dependencia, en vivienda, en cuidado de nuestros mayores, en discapacidad. Son unas cuentas para la gente, eso lo tenemos claro. Para la gente sencilla, además, que es la mayoría. Esa que le preocupa tener derechos y servicios públicos, que sus hijos puedan estudiar, que se puedan labrar un futuro. Según el Ejecutivo, 75 de cada 100 euros se destinarán a gasto social. El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, desglosó también los presupuestos de su departamento. 167 millones de euros se van a destinar a la justicia y 82 millones irán para las administraciones públicas y transparencia. La modernización y digitalización de la justicia es uno de los objetivos de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Desaparezca el papel, que los servicios jurídicos tengan, que no tienen hoy, un programa de gestión de expedientes que esté digitalizado como está un despacho de abogados relativamente moderno. No lo tiene el servicio jurídico. Este dinero que ustedes nos darán, si aprueban el presupuesto, nos permitirá gastarlo, sobre todo en cambiar los hábitos y las costumbres de la Administración. Se elevarán los principios de eficacia y eficiencia en la Administración pública y en concreto en las áreas que usted dirige. Seguiremos pues colaborando estrechamente. Que tengamos una previsión de un aumento del 2,7% respecto a la anualidad del ejercicio 2019, con una cuantía total de gasto no financiero de más de 8.000 millones de euros, creo que es muy buen resultado. El dinero que necesita es el dinero más importante de invertir, que es en el capital humano de la Administración. Para otros grupos, los presupuestos no son suficientes. Que esos programas de modernización, de simplificación, de calidad de los servicios públicos, de gobierno abierto, esas partidas disminuyen. Entonces tenemos duda de cómo se va a conciliar eso con esos cambios de cultura administrativa, con esos cambios en la gestión. Una justicia rápida, que los asuntos no se atasquen en los tribunales durante años. Sin duda eso también es fundamental en un Estado de Derecho y en un Estado de bienestar social como el nuestro. Por tanto, no comparto esa afirmación que hacía usted de que su consejería no necesita dinero. Son presupuestos continuistas, cínicos e ineficientes. Y, por tanto, vamos a plantear, evidentemente, lo que ya ha planteado mi grupo, que es la enmienda a la totalidad. Según el consejero, se aumentará también la financiación en emergencias y en cuanto a la seguridad, se incorporarán nuevos efectivos a la Policía Canaria. Las cuentas del área de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad, Juventud aumentan un 11%. En total, la consejera señaló que el incremento es de 49 millones de euros hasta llegar a los 526 millones. Noemí Santana hizo hincapié en que el mayor esfuerzo se va a destinar a la lucha contra la pobreza, la exclusión social y la puesta en marcha de la renta ciudadana. Con un 36% de personas en riesgo de exclusión social, el Ejecutivo aumenta un 11% su presupuesto en el área de derechos sociales. Combatir la pobreza y la exclusión social fue el punto número 1 en las directrices presupuestarias que aprobó el presupuesto de Canarias, remarcando además que se instauraría por ley una renta ciudadana. Los grupos que apoyan al Gobierno consideran un acierto que las cuentas pongan a las personas en el centro de la inversión. Se da un paso claro en esta dirección de hacer una sociedad mejor y más solidaria, con un reconocimiento y apoyo claro, en este caso también al colectivo LGTBI. Pues muy satisfechos de pensar que contamos con esos 25 millones de euros pintados ya para la renta de la ciudadanía, porque de eso se trata, de que obras sean amores y no buenas razones, que dijimos que íbamos a hacer algo y que lo hagamos. Con todos estos condicionantes, es un presupuesto que apuesta decididamente por la agenda social, poniendo a las personas en el centro de las políticas. Defendemos un presupuesto cuya nota dominante es la sensibilidad y la responsabilidad hacia quienes peor lo pasan, con una visión amplia, igualitaria, justa e inclusiva. El resto de grupos no aprecia una diferencia sustancial con respecto al presupuesto anterior.
esa subida de impuestos a la que usted también hacía referencia, lo que va a hacer es lastrar aún más nuestra economía, el consumo de las familias, va a poner trabas a los autónomos. Lo que sí hemos podido ver en este ejercicio es que van a incumplir la mayoría, por no decir la totalidad, de las promesas del Pacto de las Flores en materia social. Si usted quiere cambiar el nombre de la PCI por renta ciudadana, tiene que modificar la ley. Y si no, para ponerla en el presupuesto, tiene que esperar a aprobar la ley. El incremento en las cuentas es de 49 millones de euros con respecto al año anterior, hasta llegar a los 526 millones. El Gobierno de Canarias destina más de 3.000 millones al Servicio Canario de Salud, su presupuesto más alto de la historia. La consejera ha dicho que no es suficiente con mejorar la gestión, sino que hacen falta más recursos. 4 de cada 10 euros del presupuesto de Canarias se destinarán a la sanidad, unas cuentas que ascienden a 2.971 millones, siendo el presupuesto del Servicio Canario de Salud el más alto de su historia, con 3.140 millones. Algunas de las actuaciones serán estas: al búnker de radioterapia de Lanzarote, la ampliación del Hospital de Fuerteventura, la ampliación del área sur del Hospital Materno Infantil. El día 10 de diciembre van a comenzar las obras de mejora de las urgencias del Hospital de Nuestra Señora de la Candelaria. La oposición echa en falta más recursos, por ejemplo, para luchar contra las listas de espera. Ni siquiera se ha referido a ese, cuando es el problema más grave que tenemos en Canarias. Destinamos únicamente el presupuesto 12 millones de euros. Yo no le he oído hablar en toda la comparecencia de las listas de espera. No le he oído hablar de los colapsos de urgencia. No le he oído hablar del Pluscan. La gestión está transferida, pero la financiación es del Gobierno del Estado. Me parece que le hace falta una segunda frase, que es: y vamos a exigir que se nos pague toda la deuda histórica sanitaria que se tiene con Canarias. Para los grupos que apoyan el pacto es positivo que el presupuesto crezca un 4,5%. Hacer un análisis real de lo que es este presupuesto, creemos que es un buen presupuesto para su consejería. De hecho, crece, lo que es muy positivo. Si queremos una sanidad de calidad, tendremos que tener recursos y salen de algún sitio. No solamente hay que gestionar bien y ahorrar y ser rigurosos, también tenemos que recaudar. ¿Y tenemos que recaudar de quiénes? Pues de quienes más ganan. Reconociendo, entiendo así, el papel vertebrador de la atención primaria y la necesidad de su modernización a fin de adaptar su servicio a los nuevos cambios sociales. Señorías, se puede hacer una mejor redistribución del gasto y, de hecho, este presupuesto así lo asevera, priorizando, redistribuyendo y concentrando en sanidad un porcentaje muy sustancial del total de este próximo ejercicio presupuestario. Se contratará personal para atención primaria y habrá recursos, ha dicho la consejera, para el Hospital del Sur de Tenerife. La mayor inversión histórica también en educación. Así presentó la consejera María José Guerra los presupuestos de su departamento al presentarlos en comisión. El presupuesto de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes para 2020 es de 1.879.700.000 euros, un 7% más que en el ejercicio anterior. A pesar de esta subida, pues es una realidad que nos hemos quedado en el 3,84% del PIB en inversión, con lo cual estamos todavía muy alejados de ese 5% que nos marca la ley para el año 2022. Si se hubiera empezado a cumplir desde el primer año que se aprobó la ley con ese incremento progresivo, no tendrían que darse ahora 3 saltos espectaculares, porque antes eran 8 saltos, 8 plazos para pagar. Ahora son 3 saltos espectaculares de incremento en los presupuestos para llegar del 3,61 actual al 5% comprometido en ley. Estamos en un presupuesto que viene de un proceso de descapitalización de la escuela pública muy importante. Hemos pasado por etapas donde a la Escuela Canaria se le han quitado más de 500 millones de euros, convirtiéndonos en una comunidad donde la inversión en educación era raquítica, insignificante y casi hasta para ponernos colorados. Hay subida en el presupuesto de educación y universidades y he aquí la diferencia, 24 millones respecto a 2019, sin tener en cuenta el presupuesto destinado al capítulo 1 de personal. La oposición reclamó mayor inversión en las partidas destinadas a la renovación del profesorado y las infraestructuras universitarias y en las destinadas a la escolarización de 0 a 3 años. Para alcanzar ese objetivo de llegar a la media del Estado en la escolarización infantil de 0 a 3 años no es suficiente 9 millones. De hecho, nosotros hemos calculado
que para empezar este año deberíamos contar con 18 millones de euros. ¿Confía usted mucho en la financiación exterior? Nosotros, obviamente, y dadas las circunstancias, confiamos mucho menos que usted. Confía que venga dinero del Estado, incluso nombra dinero europeo y estaremos muy vigilantes de que así sea, pero, señora consejera, no tenga usted mucha esperanza. Necesitamos no solo reflotar o implementar estas partidas de relevo generacional, sino también las partidas de infraestructuras universitarias, porque usted sabe que hay muchos edificios de la universidad, sobre todo de la Universidad de La Laguna, que se están cayendo abajo. Entre las prioridades, la consejera destacó la equiparación con el resto de comunidades autónomas en el desarrollo de la escolarización de 0 a 3 años. La escolarización de 0 a 3 años y los servicios de atención a la familia representan este giro social, y el reenfocar las infraestructuras educativas pues representan también dar peso y protagonismo al giro hacia la sostenibilidad. Guerra incluyó en el giro hacia la sostenibilidad al programa Ecocomedores, en colaboración con la Consejería de Agricultura. También la responsable de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Van Ostende, explicó las cuentas de su departamento. El presupuesto de la consejería supera los 112 millones de euros. Desarrollo sostenible, investigación y la diferenciación de los productos canarios en el mercado son las principales apuestas para el sector primario. Subimos 11.705.138 euros. Yo creo que es una subida muy importante este año. Eso representa una subida de 11,6% más con respecto al año pasado. Yo creo que ahí se refleja también la apuesta del Gobierno por el sector primario como es estratégico también para la lucha contra el cambio climático. La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo contará con un presupuesto de 199 millones de euros para el próximo año. A eso habrá que sumar los 273 millones del Servicio Canario de Empleo. La consejera Carolina Darias ha dicho que son unas cuentas encaminadas a un crecimiento sostenible. Las cuentas de la consejería que dirige Carolina Darias crecen más de 15 millones, un 9% con respecto al ejercicio anterior. También el Servicio Canario de Empleo registra el mayor incremento desde 2013, un 16,5%. Los grupos que apoyan al Gobierno aseguran que son un primer paso para un cambio de modelo. Esa estructuración de este presupuesto concerniente a su consejería pues sienta las bases de la tan ansiada diversificación económica. Esa gran apuesta y esa asignatura pendiente que es la diversificación de la economía. Yo creo que las líneas de los presupuestos están en la correcta dirección. Lo que usted planteaba hace apenas un mes y medio sobre los objetivos generales del departamento y que al final se ven trasladados en números, en acciones. No solamente cumplen con el objetivo de los 5 ejes que nuestro presidente Ángel Víctor Torres indicó en su discurso de investidura, que era luchar contra la pobreza y la exclusión social, sino que también fomenta un empleo digno. La oposición critica que en un contexto de desaceleración económica estas cuentas, dicen, no son realistas. Es un presupuesto que aumenta las políticas de gasto y que disminuye las inversiones reales, es decir, menos actividad y menor fortaleza de nuestra economía. Una oportunidad perdida para diversificar nuestra economía, cambiar el modelo productivo y atajar las deficiencias estructurales que padecemos. No parece que estos presupuestos den respuesta a esas necesidades, vayan a generar empleo, vayan a apoyar a las pequeñas y medianas empresas. La consejera sostiene que este es un presupuesto que prima a todos los sectores económicos y que tiene un esfuerzo inversor. Este es un presupuesto de mínimo que va a permitir crecer mucho más. ¿Y qué hemos hecho? Arbitrar las condiciones para intentar mejorar, ¿cómo? La productividad para mejorar e incrementar el gasto en el consumo. Sí, ¿cómo? Pensando en las personas. Darias insiste además en que estas cuentas son una apuesta por atraer el talento. Por eso, dice, el área de conocimiento contará con 66 millones de euros, un 10% más. Darias también ha sido la encargada de desgranar el presupuesto de la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda en sustitución de su titular, Sebastián Franquis. La vivienda será una de las grandes apuestas de un área que destina 147 millones de euros a carreteras y más de 94 a vivienda. En 2020 se destinarán a carreteras 90 millones de euros del convenio de 2018 y 57 millones de fondos propios para garantizar obras en marcha. Los grupos de la oposición reclaman que se exija al Estado lo que adeuda Canarias. Pero creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo importante en recuperar esas cantidades que nos corresponden, y hay sentencias que así lo atestiguan. Vamos a exigir que el convenio de carreteras se cumpla con los derechos que tenemos. Y aquí no se reflejan los derechos que tenemos.
La bajada, usted lo ha explicado, yo no me voy a meter con la bajada. Lo que sí tengo que decir, evidentemente, porque es real parte de lo que usted ha explicado, no nos negamos, pero sí es verdad que los 500 millones que estaban en superávit, este gobierno nos ha derivado deuda. De que Canarias recupere todo lo que le corresponde por convenio de carreteras conforme a la sentencia. Pero es que queremos más, lo que queremos es evitar ir a ese incidente judicial y llegar producto de un acuerdo. El mayor esfuerzo inversor se produce en vivienda, con 15 millones más que en el ejercicio anterior y en total serán casi 95 millones de euros. El programa Canarias Más Vivienda por Familia estará dotado con 500.000 euros para casos de urgencia y 250.000 para emergencias habitacionales. En 2030 habrá más de 100.000 canarios que demandarán una vivienda y no podemos esperar ni un minuto más para solucionar esta necesidad y ayudar así a aquellas familias con dificultades para acceder a un hogar. No vamos a renunciar a ninguno de los dineros que de alguna manera se adeudan a Canarias, pero tenemos que pensar mucho que antes que hacer obras innecesarias, hay mucha gente necesitada en Canarias. Se inaugura por fin la senda para que Canarias se inicie en el camino, en el buen camino, que permita alcanzar el principio de garantía habitacional previsto en la Constitución española. El cumplimiento presupuestario de cuanto en su momento prometimos, como he dicho, que íbamos a hacer. Invertir en vivienda pública no solo supone satisfacer un elemento de derecho constitucional, de contenido social, sino también apostar por el sector de la construcción. En materia de transportes también se mantiene el bono residente canario y se bonifica el combustible para las Islas Verdes. Las partidas para turismo, industria y comercio ascienden a 104 millones de euros, lo que supone un aumento del 7% con respecto al presupuesto del año anterior. Entre las prioridades que se fija la consejera Yeisa Castilla se encuentran la mejora de los espacios turísticos, la promoción del destino y la puesta en marcha de medidas que amortigüen los efectos de una desaceleración económica. Habrá dinero, por ejemplo, para el acondicionamiento de la playa de Valle Seco, para el Museo Arqueológico de Valverde o para impulsar la actividad económica en los municipios afectados por los incendios de Gran Canaria. Estos presupuestos son fruto del compromiso público que asumimos desde esta Consejería de Turismo, Industria y Comercio que dirijo en generar las condiciones específicas para el establecimiento de unos pilares fuertes que garanticen que nuestra economía, nuestra prosperidad y nuestro bienestar social se extiendan temporalmente y por todo el territorio, por toda Canarias. El Gobierno destinará 6 millones de euros a la lucha contra el cambio climático. Es la partida más importante del área de transición ecológica, lucha contra el cambio climático y política territorial. El consejero ha defendido las cuentas de un área con la que el Ejecutivo se compromete firmemente. Con 16 millones de euros más, la Consejería de Transición Ecológica contará con un presupuesto superior a los 140 millones. La oposición tiende la mano al Gobierno para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, aunque pide más acciones específicas. Sobre el papel, señor consejero, y el presupuesto, le tengo que reconocer que denota un impulso del Gobierno a estas áreas, básicamente a la del cambio climático y la transición ecológica. Hay partidas interesantes, pero ya le vuelvo a repetir que no he visto las acciones concretas de esas partidas interesantes. Tras leer varias veces el proyecto de 2020 con respecto a los presupuestos de 2019, encuentro pocas diferencias. Los grupos que apoyan al Ejecutivo coinciden en la importancia de esta consejería, pues forma parte de uno de los 5 ejes prioritarios, el medioambiental, del Pacto de Gobierno. Gracias una vez más a usted y a su equipo por el trabajo concienzudo que se nota que hay detrás de todas estas partidas. Si no le damos esa importancia de que lo que estamos cuidando es nuestra vida y el territorio, todas las medidas que se pongan son escasas. Incluso más que los millones, lo más importante es la orientación de los mismos y, sobre todo, la apuesta decisiva. Para iniciar el camino de alcanzar 6 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la ONU. El consejero asegura que estas cuentas, entre otros retos, permitirán impulsar la penetración de energías renovables y la lucha contra el cambio climático. Todas las acciones que contemplan presupuesto tienen algún tipo de relación más o menos intensa, más o menos profunda, con acciones de adaptación o de mitigación del cambio climático. Pero si vamos a acciones propiamente dichas de cambio climático, pues podemos encontrar en torno a 6 millones de euros. Todos los grupos y también el consejero remarcan que la colaboración con cabildos y ayuntamientos es fundamental para caminar hacia el desarrollo sostenible.
Y fuera ya de los presupuestos, la Mesa del Parlamento ha acordado modificar la fecha de celebración del Pleno de la próxima semana y celebrarlo el 20 y el 21 de noviembre, cuando se van a presentar los presupuestos de Canarias para 2020. Este aplazamiento se debe a la asistencia del presidente y del vicepresidente del Gobierno de Canarias a la cumbre de las regiones ultraperiféricas. El debate tendrá lugar el jueves 21 en el horario de mañana. Comenzaremos, por tanto, la sesión plenaria del jueves 21 con el debate de presupuestos y enmiendas a la totalidad, ¿de acuerdo? Insisto, como consecuencia de la asistencia del presidente y vicepresidente a la cumbre de regiones ultraperiféricas. Y la Cámara ha recibido esta semana una visita muy especial, la de los jóvenes que participan en el programa ¿Conoces tu Parlamento? Se trata de una iniciativa organizada por el Cabildo de Gran Canaria, en la que los chicos y chicas de entre 18 y 30 años, procedentes de todos los municipios de la isla, conocen de primera mano cómo funciona la institución. Han estado acompañados por el presidente del Parlamento, Gustavo Matos, y por la consejera insular de Educación, Olaya Morán. A partir de ahora, la sala de prensa del Parlamento llevará el nombre de Trino Garriga, uno de los fotógrafos que durante casi 40 años ha recogido a través de su objetivo la actividad parlamentaria. La mesa aprobaba la designación tras el trabajo incansable de esta figura del periodismo gráfico. Emotivo homenaje para uno de los profesionales que durante casi 4 décadas ha recogido con su cámara los momentos más importantes en el Parlamento. La Casa de los Canarios es para Trino Garriga un segundo hogar. Llevo una vida muy feliz y muy contento aquí en el Parlamento. Se porta conmigo genial. Yo lo tengo aquí, lo que tú dijiste, es como en mi casa, con el respeto que se merece, claro. La mesa aprobaba el nombre de la sala de prensa Trino Garriga. A sus 90 años, Garriga es historia viva de la sede de Teobaldo Power. Le rendimos homenaje a alguien que es testigo de 40 años de parlamentarismo, 4 décadas, y que ha retratado a través de su fotografía. Y es un homenaje a través de él de tantos periodistas, hombres y mujeres que han pasado por el Parlamento, insisto, en estos 40 años. Reconocido homenaje al trabajo y al esfuerzo de este profesional que ha hecho de su trabajo un modo de entender la vida. Sobre estas imágenes que recuerdan la historia viva de la Cámara Regional, nos despedimos. Regresamos el próximo domingo. Mientras tanto, ya saben que pueden seguir toda la actualidad en los Telenoticias y en Canarias Radio. También a través de la web de rtvc.es y en nuestras redes sociales. Que tengan ustedes una feliz semana. Hasta el domingo.